Reporte 100. Y es jueves, espacio del Colegio de Sonora. Y esta mañana le agradezco a la maestra en Ciencias Sociales, Ana Silvia Toruga Brau, que pertenece a la línea de estudios históricos de región y frontera, que nos comparta su investigación titulada Parentesco y paisanaje en la frontera, presencia vasca en la provincia de Sonora durante la primera mitad del siglo XVIII, los años 1718-1748. Ana Silvia, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por tomar esta conversación. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué significa ser vasco? Son los habitantes españoles provenientes de las provincias vascas al extremo oriental de la costa del mar Cantábrico, sí, de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra. Sí. ¿Qué apellidos son vascos? Aquí en Sonora es muy conocido el de Anza. De Anza, sí. Ajá, Vildósola, Gómez de Silva, Urrea. Sí. Y Valderrain también. Sí. ¿A Sonora llegaron de España vascos o llegaron de España de otras regiones también? Llegaron de todas las regiones, ¿no? Sí. Pero la investigación se enfoca en los vascos. Sí. Ahora, mencionas provincia de Sonora durante la primera mitad del siglo XVII. ¿Y cómo está esto de provincia de Sonora? ¿Cómo estaba organizado este territorio y por qué se llamaba provincia de Sonora? Es la provincia de Sonora en el siglo XVIII. Sí, 18, sí, exacto. Era el territorio conformado en lo que actualmente es Sonora y el sur de Arizona. Sí, sí, y tenía un mando español esta región. Sí, tenía un mando español debido... en esta época la jurisdicción era de la provincia de la Nueva Vizcaya, sí, que actualmente pues es Chihuahua. El gobernador de la Nueva Vizcaya era quien tenía la jurisdicción de la provincia de Sonora, y debido a la distancia derogaba su mando a alcaldes mayores, ¿no? Sí. ¿Dónde había población entre 1718 y 1748 en la provincia de Sonora? Pues realmente en todo el territorio había centros de población, sobre todo presidios, misiones, pueblos indígenas y reales de minas también, ¿no? Presidios, misiones, pueblos indígenas y reales de minas. ¿Qué era un presidio? ¿Qué era una misión? ¿Qué era un real de mina? El presidio era como las misiones eran donde estaban los misioneros jesuitas, ¿no? Y los indios que convertían o que estaban en evangelización. Sí. Los presidios eran estas instituciones militares que servían como protección a la población española, y pues los pueblos de indios eran parte de las misiones también, y los reales de minas eran donde se llevaba a cabo esta explotación minera, ¿no? Sí. Ana Silvia, ¿por qué estudiar a los vascos del siglo XVIII? ¿Y por qué en este periodo del 718, de 1718 al 1748? ¿Qué es lo que pasó en esta época? Siempre se ha reconocido una importante presencia vasca en la provincia, ¿no? Pero nunca se ha llegado a ahondar en ella. Porque en estos años es donde se identificaron conflictos y eventos que giran en torno a la apropiación de recursos naturales y el control de los diferentes ámbitos del poder regional, y en esto se observa la presencia y la participación de individuos vascos que están vinculados entre sí por lazos de parentesco y también de paisanaje. Sí. La mayoría de ellos militares, y también estaban vinculados con la Compañía de Jesús, porque estos eran considerados como sus aliados ancestrales. Pues Ignacio de Loyola, uno de los fundadores de la compañía, era de origen vasco. Sí. Estos conflictos que se presentan por el poder en esta primera mitad nos permiten registrar a los individuos vascos y sus aliados que participaron en ellos como parte de un grupo de poder, ¿no? Que movilizaron recursos humanos y materiales para concretar pues objetivos.
Sí, todavía hay, a estas alturas, en este 2000, de este 2022, ¿hay descendencia de esos vascos que llegaron a Sonora en esa época? Pues persisten algunos apellidos, Sí, como Vildósola, ¿no? Pero pues sí debe de haberla. sí, sí hay descendencia. Ahora, ¿qué documentos consultaste, Ana Silvia Toruga, maestra en Ciencias Sociales? Es decir, ¿dónde hay información de estos vascos en Sonora? ¿Dónde hay datos? Es decir, ¿cómo construiste esta investigación? ¿Cuáles fueron las fuentes? Me basé en documentos del Archivo General de la Nación, Sí, del Archivo General de Indias, también en bases de datos de registros parroquiales o sacramentales, como Misión 2000, es una base de datos de la misión de Tumacacori, Family Search, My Ancestry, que son bases de datos que agrupan registros parroquiales. sí. ¿Cómo llegaron estos vascos a esta provincia de Sonora? Pues llegaron atraídos por esta leyenda de las riquezas mineras, ¿no? De la región. Creo que pues como el resto de los españoles que llegaron. Sí, sí, y llegaron y se internaron ¿por dónde? ¿Entraron por Veracruz y luego recorrieron el territorio hasta llegar al norte? La verdad es que eso no lo sé. Sí. No sé, no hay un registro de cuál fue este camino que ellos transitaron para Sí. llegar a la provincia. ¿Qué vascos famosos había en esa época? ¿Qué personajes son los que de origen vasco fueron estudiados en esta investigación? Pues me enfoqué sobre todo en las relaciones y los vínculos entre las familias de Anza, Somocista de Anza, Becerra Nieto, que eran los capitanes de los presidios pues de Anza de Fronteras, y Becerra Nieto de Llanos, Barcelón, Gómez de Silva, Vildósola, Urrea, todos estos apellidos que estaban ligados al aparato militar de la provincia, ¿no? Y a los jesuitas también. Sí, ¿cómo se llevaban con los otros españoles, los españoles de otras regiones y que venían para acá también? Y tenían conflicto con otro grupo también, que son los montañeses, que también Sí. se reconoce que tenían una presencia aquí en Sonora. Y en general con el resto de los vecinos se llevaban bien, excepto cuando se daban estas confrontaciones, ¿no? Por acaparar recursos. Sí, o sea, había confrontación entre grupos de españoles. Sí, Sí. sí. ¿Y con las comunidades indígenas también? ¿Con los pueblos indígenas? Sí, es que pues en esta época en la provincia está presente, es una frontera de guerra, ¿no? Sí. Está constantemente presente las confrontaciones con Sí. grupos de indígenas como los zapates, los teris. ¿Qué costumbres introdujeron a Sonora? ¿Qué costumbres introdujeron a esta región? ¿Qué elementos culturales trajeron de Europa, de España, estos vascos a nuestra región? Pues a ellos, existe la expresión, perdón, en la construcción de esta cuestión de ellos como grupo. En esta construcción, el discurso étnico identitario de los vascos la expresión fue el paisanaje, ¿no? Sí. Es decir, el reconocimiento que se da entre personajes que comparten determinada cultura propia de un lugar de origen. Y un elemento principal de este código social que va a brindar a los vascos de estos atributos de pertenencia que se reflejaron también que les permitieron conformar este grupo, ¿no? Fue el mito de Tubal, a quien los vascos toman como su padre ancestral y a ellos mismos como los primeros pobladores de España, ¿no? Las costumbres y el idioma vasco van a ser entonces las más originales y que prácticamente se mantuvieron intactas a lo largo de la historia de España. De este aspecto deriva el argumento de una defensa de una limpieza de sangre, ¿no? En el linaje vasco, y esto fue utilizado como un fundamento histórico identitario para constituirse ellos como un grupo minoritario privilegiado en la población hispánica y Sí. que a su vez les sirvió
para negar a otros el acceso y oficio a las riquezas de las Indias o a los territorios a donde emigraban. Aunado a esto se observa también la devoción y el culto a la Virgen de Aránzazu, que surgió como un argumento para reforzar su pureza, ¿no? Pues la aparición de esta Virgen en un lugar de las montañas cantábricas la atribuyeron a la nación, a que la nación de los vascos fuera la más noble y antigua. Y vemos también en Sonora en esta época un real de minas que se llama Nuestra Señora de Aránzazu de Tetuaqui, ¿no? Sí. La casa fue la institución social que estructuró las dinámicas del grupo vasco en la búsqueda de consolidar el poder, ¿no? Y esto impulsa el patrimonio familiar y a sus miembros, porque sentían esta obligación moral hacia sus paisanos y familiares que los comprometió a cumplir con compromisos y adhesiones con el fin de obtener el triunfo colectivo de sus intereses. Sí, sí. Una duda, ¿por qué hablamos español aquí y no vasco? Porque si bien sí hay una presencia vasca importante en la estructura social de esta época, no fue un grupo numeroso, vaya. Sí. Ocupaban lugares o posiciones privilegiadas en la estructura social, pero no eran mayoría. Sí, tengo preguntas de la audiencia. Ana Silvia Toruga Brau, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, que si el apellido López es español y Flores también. Si el apellido López es español y Flores también, pregunta Ramón. Pues creo que sí deben de serlo, López y Flores. Sí. Vascos, no son vascos. No. Sí. Ana Silvia, mi abuelo es de apellido Durazo, nacido en Granados. ¿De dónde proviene el apellido Durazo? Tengo entendido que se modificó del apellido original. ¿Es vasco Durazo? Durazo no, me parece que no. No, es una pregunta que viene desde Ciudad Obregón. ¿Esta investigación dónde la podemos leer? Está en la biblioteca del Colegio de Sonora. En la biblioteca del Colegio de Sonora. Muchas gracias, maestra Ana Silvia Toruga Brau, por compartirnos esta investigación sobre los vascos en Sonora. Ok, gracias. Hasta pronto. Reporte 100.